Buenas tardes, soy el estudiante Dímar Augusto Vargas Velarde y hoy trajo a mi padre para explicarle sobre el anexo número 1 que nos dio el profesor de sociales. Papá, en 1914 empezó la paz armada, que fue una paz donde todos los países estábamos en una supuesta paz y estábamos armando armamentos en secreto, por ejemplo, tanques, gases tóxicos y nuevas armas. En el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, fue el detonante inmediato para la Primera Guerra Mundial de 1917, 1914 hasta 1917, provocando que todos los países de Europa se entren en guerra. Durante el conflicto, millones de soldados combatieron en las trincheras, enfrentando con nuevas armas ametralladoras, gases tóxicos y tanques, lo que provocó una enorme cantidad de muertes. La guerra no solo afectó a los soldados, sino también a la población civil, que sufrió escasez de alimentos y crisis económica. En 1918, la guerra terminó con la derrota de las potencias centrales. Al año siguiente se firmó el Tratado de Versalles, que impulsó sanciones hacia Alemania, donde le quitaron territorio, armamento y también le quitaron soldados. Esto creó una rivalidad entre Alemania, donde hicieron que Alemania ¿cómo se dice? Entre en una... Depresión. No, también aparte de eso, que entre en una Decadencia económica. decadencia económica y que las personas de Alemania se sientan resentidas con los demás países por hacerles eso, ¿no? Aunque la población no tendría la culpa, tendría los líderes militares. También, supuestamente se quedaron en una supuesta paz, ¿no? Durante ese periodo, entrando así ¿cómo se llama? La Revolución Rusa en 1917. Rusia, un año antes de que acabe la guerra, se salió de la guerra, ¿no? Por temas de la revolución, donde está el zar, ¿no? El zar Nicolás II, que era un dictador, creo, Yeah. bajo un régimen autoritario con grandes desigualdades sociales, o sea que clasistas. La participación rusa en la Primera Guerra Mundial agravó la situación: hambre, derrotas militares y descontento popular. Estalló la Revolución Rusa, ¿no? Y obligó al zar a abdicar luego de octubre. Los bolcheviques, ¿no? Con Vladimir Lenin son los que quieren hacer la Revolución Rusa. Estos bolcheviques son... Archiduque. Bolcheviques. Archiduque es otro. Es como por ejemplo su partido político. Ya. Son bolcheviques, se llaman. Que ellos quieren liberar al país a un tipo socialista, creando la Unión Soviética, Ya. con las supuestas palabras que dijeron que las personas no iban a ser libres, iban a tener trabajo, dándole empleo, ¿no? Supuestamente llevando al país a una mejor economía. Se dieron los rusos y así se creó la Unión Soviética. Después de la Unión Soviética, que se creó, ¿no? En 1917, tras la Revolución Rusa, cayó la Gran Depresión en 1929, que fue cuando todos los países entraron en crisis por la guerra, ¿no? Y varias personas se suicidaban, no querían hacer nada, solo querían morir, prácticamente. Por eso se le dice la Gran Depresión. La Gran Depresión. La crisis económica debilitó ¿cómo se llama? A las democracias y facilitó el surgimiento de regímenes autoritarios en Alemania. Por ejemplo, a Hitler, ¿no? Supongo que conoceré. Llamado al poder aprovechado del descontento social y rechazo al Tratado de Versalles, porque restringían a Alemania en todo. Por eso las personas de Alemania apoyaban a Hitler por las ideas que supuestamente tenía y les iba a ayudar. Así yendo al nazismo, racismo, donde solo había una sola raza, que era la de él, bueno, que supuestamente él era el ejemplo de eso, ¿no? Siendo el líder, pero nada que ver.
porque lo que él supuestamente creía eran los altos, rubios, ojos azules, eso. Y él era pelo negro, chaparro. También, gracias al Tratado de Versalles, ¿no? Otro país que fue resentido, ya que era parte de la alianza de Alemania, ¿no? Fue Italia, con Benito Mussolini, no sé si lo conocerás. Sí. Benito Mussolini instaló el fascismo. Estos gobiernos promovieron el nacionalismo extremo. ¿Sabes cuál es el nacionalismo? ¿Cuál es el nacionalismo? ¿Cuál es? Con... El nacionalismo es cuando solo creen en su patria y no creen en nada más. No quieren saber de nadie más. El militarismo y la represión prepararon el camino para un nuevo conflicto mundial. Así el periodo entre guerras no fue una etapa de verdadera paz, sino un tiempo de tensión, crisis y decisiones que condujeron directamente a la Segunda Guerra Mundial. O sea que supuestamente el periodo entre guerras se supone que era un periodo para estar en calma, ¿no? Claro. Y surgieron el fascismo, el nazismo y el racismo. Tanto en Italia como en Alemania. Exacto. ¿Qué opinas sobre la Primera Guerra Mundial? Tras la explicación que te he dado. Que era falta de la economía. Claro. Y, Eso es lo que propagó la guerra. claro. También que la muerte del archiduque que fue un detonante para supuestamente la guerra. Que ya los países estaban resentidos de antes. También el Tratado de Versalles afectó mucho también. Sí, porque hizo ¿cómo se llama? Que Alemania se resintiera más y hiciera la Segunda Guerra Mundial, prácticamente. Pero lo que el Tratado de Versalles fue más bien como un castigo lo que hubo a... Sí, fue más un castigo que un tratado así justo para todos. ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? 1939. Sí. Y el Tratado de Versalles fue... En 1917, unos años después, también con la Gran Depresión, ¿no ves? Que fue la crisis que le dejó a Alemania a casi todos los países de Europa, fue el causante de que Alemania hiciera que Hitler dominara su país. ¿Y es que le afectó a Rusia? A Rusia le afectó porque el zar, ¿no? El dictador, ¿cómo se llama? Era muy clasista y mayormente los pobladores de Rusia no eran campesinos. No. Y los bolcheviques, ¿no? Que son de Lenin, Vladimir Lenin, querían liberar al país para hacer una unión justa. Uh-huh. O sea, todo sea igualitario. Así se creó la Unión Soviética. ¿Qué opinas de la Revolución Rusa? ¿Lenin todavía no estaba ahí? Estaba ahí, Vladimir Lenin. Fue el líder que lideró para que se Empieza la... empiece la revolución. Ellos se retiraron de la guerra un año antes para que ellos pudieran entrar en su conflicto interno. ¿Y qué de común tenía Lenin con Hitler? Nada. Solo... ¿Se conocieron? Creo que sí, tuvieron unos conflictos porque tenían ideas diferentes. ¿Cómo se llama? Hitler tenía ideas así de dictador, o sea, supuestamente liberales. Y el Vladimir Lenin tenía de socialismo, que era juntar a todos y que seamos igualitarios. Entonces tuvieron conflicto Alemania contra... Sí, contra la Unión Rusa. ¿En la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra. ¿O en la Primera? La segunda. ¿O en la dos? En la segunda, más que nada. Ahí se llama la Guerra Fría, creo, ¿no? La Guerra Fría. Ya. ¿Qué más? Hasta ahí sería, ¿no? Porque yo te expliqué lo de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. ¿Qué opinas sobre la Segunda Guerra Mundial? Que sería el periodo entre guerras. Bueno, entraron a un supuesto paz y al final se cayeron en las ilusiones de Hitler y Benito Mussolini. ¿Qué es la diferencia entre Benito y Hitler? Que Benito Mussolini solo creía en el nacionalismo, solo creía en su patria, según supuestamente, y que cualquiera que crea en su patria no era bienvenido y el que no, solo los ejecutaban. La diferencia de Hitler era que solo creía en una sola raza, la raza superior, que era la que él creía que eran los rubios, altos, de ojos azules. ¿Y su economía de Mussolini qué tal era?
Su economía era inestable, al igualmente que la de Hitler. Por eso mayormente los pobladores cayeron en sus ilusiones y fueron hacia ellos como ayuda. ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial y en qué año terminó? En 1914 y terminó en 1918. ¿Y la Segunda Guerra Mundial en qué año terminó? 1939 a 1945. ¿Y qué había en el medio de las dos guerras? En medio de las dos guerras estaba el periodo entre guerras y la Gran Depresión. La Gran Depresión empezó en 1929 y el periodo entre guerras empezó en 1929 hasta 1939. ¿Por qué se llama la Gran Depresión? Porque la gente se suicidaba y no quería vivir porque no tenían empleo y vivían en una crisis económica. Ya. Eso sería todo. Correcto. Muchas gracias. Otro.